Consulta a tu médico. El día de hoy tenemos un programa especial, un programa que a lo mejor te va a causar un problema, más bien un problema, unas inquietudes. Vamos a hablar hoy de gastroenteritis. Y precisamente para hablar de gastroenteritis tenemos que entender que es una inflamación, un tipo de inflamación que va a pasar en el intestino y también en el estómago. Que eso nos va a llevar a algunas consecuencias como son las diarreas e incluso el vómito. Entonces, si estabas esperando algún tema de estos, precisamente porque ya estaba cambiando un poquito el clima, que ya estábamos en climas más calurosos, que a lo mejor los alimentos se nos pueden llegar a fermentar, se nos pueden llegar a echar a perder más fácil, y le podemos echar la culpa precisamente a la comida de tener una diarrea, pues vamos a ir hablando aquí, vamos a ir desglosando algunas cosas que se hacen muy, muy interesantes, y vamos también a hablar acerca de algunos eh, remedios de los que nos hablaban y algunas consecuencias precisamente de algunos que no son remedios, pero que la gente los usa. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de gastroenteritis. Vamos a recordarte los teléfonos aquí en cabina, que es el 464-690-9601. Y también si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca del tema, mándanos un WhatsApp al 464-652-5000. También recuerda escucharnos en el cuadrante de tu radio en el 96.1 FM. Vamos a una muy breve pausa y regresamos. Bueno, para los que están ahí por Facebook Live, esperemos que no vaya a ser mucho, no nos va a dar mucho ruido, porque sí puede llegar a ser un poquito de ruido el hecho de hablar algo de lo de las diarreas. Sin embargo, es para mí un gusto tratar de esclarecer algunos de esos, algunos problemas que se llegan o algunas dudas, mejor dicho, que se llegan a presentar a consecuencia de las diarreas, ¿no? Que si le doy esto, que si le doy aquello. Vamos a hablar de algunos medicamentos eh, de los cuales no hay que dar o hay que dar en una sola ocasión y no estar dando constantemente, precisamente por el hecho de que en lugar de ayudarlos, vamos a perpetuar un poco el problema. Entonces, al ayudarles a perpetuar el problema, eh, pues en lugar de decir, híjole, el medicamento le hizo bien, pues no, resulta que no le hizo bien, le hizo mal, y llegan a nosotros a la consulta y ya tenemos que explicarles por qué es precisamente por lo que pasó este problema, este detallito con el pacientito, con el niño, con el adulto. Bueno, vamos a hablar también de cuáles son las causas. Vamos a regresar ya. Ya regresamos a tu programa Consulta a tu médico. Hoy vamos a hablar de gastroenteritis. También nos pasan por aquí. Saludos a la nutrióloga Maybelline Espina, que nos regala un super like aquí por Facebook Live. Bueno, híjole, eh, pues no es un problema hablar de gastroenteritis, hablar de enfermedad de diarrea aguda o diarrea crónica, porque sí, siempre es un detalle ahí en la consulta, porque muchos papás quieren que su hijo inmediatamente con una tabletita, con un jarabito, con una inyección, cambie. Bueno, hay que entender que la propia gastroenteritis, la propia inflamación del intestino y del estómago puede llegar a ser provocada por diversas causas. Entre esas causas hay algunas que son virales, que es una de las más frecuentes, que es una de las más comunes. Al ser una de las más comunes y más frecuentes, entonces este tipo de infección gastrointestinal viral, infección viral, no va a ocupar un antibiótico. Entonces siempre es un problema en la consulta tratar de decirle, ¿sabes qué? Este medicamento no, porque precisamente en lugar de ayudarte, lo único que vamos a hacer es barrer la flora
intestinal normal que tiene cada uno de nosotros en el intestino, que nos ayuda precisamente a, a la digestión o al desdoblamiento de algunos alimentos que vamos a tener por digerir. Prácticamente nos ayudan a hacerlos más, unos pedacitos más pequeños para poderlos digerir. Bueno, eh, unos datos también que habla acerca de esto de las diarreas y las gastroenteritis en la Secretaría de Salud es que la diarrea aguda se define como un aumento del contenido líquido de las evacuaciones y que va a ser habitualmente mucho mayor, y que estas cuando son agudas llegan a ser menores de 14 días. Eh, Como ya estábamos mencionando, las diarreas agudas en adultos pueden llegar a ser de diversos orígenes, infecciosos por virus, por bacterias, por parásitos e incluso algunos hongos. Y hay otros que son los no infecciosos, que son algunos efectos adversos a medicamentos, algunas enfermedades gastrointestinales, endocrinas y algunas otras. Pero también algunos otros pueden ser por algún otro tipo de químico, de algún otro tipo de fármaco, que no sea precisamente para ayudar al intestino, ¿no? Y que otros muchos pueden llegar a autolimitarse, como cuáles. Bueno, por ahí tenemos aquellas comidas o aquellas cenas que vamos, que de repente comemos algo muy irritante, algo muy grasoso, algo que finalmente nos va a molestar a nuestro intestino, nuestro estómago se van a ver ofendidos, se van a ver agredidos, y pues por esa causa van a tratar de eliminar eso que los está causando ese problema. Va a aumentar el tránsito intestinal como un medio de defensa, para tratar de expulsar aquello que les hace daño. En algunas otras ocasiones la inflamación llega a ser tanta que el tránsito intestinal se ve alterado, y al verse alterado, no nada más no pueden enviar el alimento que le está molestando hacia el intestino. A veces no va a provocar una diarrea, pero sí va a provocar un vómito. Ajá. Con ese mal funcionamiento del intestino por la misma inflamación, va a provocar que tengamos un mal funcionamiento, y en lugar de tener una diarrea, nos va a provocar un vómito. Y en algunos casos las dos cosas. Vamos a tener un paciente que tiene vómito y diarrea, malestar general, y un antecedente de que haya comido algo raro, ¿no? O que hayamos ido a un lugar donde la preparación haya sido un poquito deficiente. En números precisamente de esto, de las infecciones gastrointestinales, las cosas más importantes precisamente en los adultos va a ser el cólera. Afortunadamente, eh, en México no se presentan demasiados casos, son pocos los casos. Y en este caso, el agente causal va a ser el Vibrio cholerae, que es una bacteria que normalmente llega a ser los casos en el mundo entre 1.300.000 al año a 400.000, perdón, a 4 millones al año. Va a depender de la zona geográfica donde se llega a presentar cólera, y son diarreas muy muy abundantes, muy muy líquidas, donde la persona pues la va a deshidratar, pero va a tener datos muy importantes. Cuando nosotros llegamos a la consulta y le decimos, pues vengo con diarrea, o traigo a mi hijo con diarrea, a mi hija con diarrea, y por lo regular siempre preguntamos, ¿y cómo es la diarrea? No, pues es así como pastosita. Ok. Yo regularmente siempre les refiero. Es así como una consistencia como pasta de dientes, así es la consistencia. Sí. No, es líquida, líquida como agua. Ok, perfecto. Pregunto, ¿de qué color? Porque es importante también el color. Pues ¿de qué color es la diarrea? Pues es negra. Pues es cafecita. Pues es amarillita. Pues es como agua de arroz, como si fuera horchata. Ok, perfecto. Entonces, cada uno de esos colores, esos matices de evacuaciones nos pueden sugerir ciertas alteraciones. Entonces, entre esas ciertas alteraciones, ya podamos nosotros definir un poquito más o dar un mejor diagnóstico, decir, pues es como unos datos clínicos de una infección intestinal por una bacteria, o los datos clínicos del niño son por una infección gastrointestinal por virus. Ok, entonces ya le damos el tratamiento adecuado para él.
Pero muchas veces yo he llegado a preguntar, ¿y cómo son las evacuaciones? ¿Cómo hizo del baño? Pues no vi. Híjole, ese es a veces un problema. A veces, no sé, por pudor, por que no querer ver la poposita del niño, por no traernos a veces el pañal, si a veces no quieren ustedes verlo, o alguien les ayuda a cuidar al niño, pues que les guarden el último pañal. Y a lo mejor vemos el pañal, si el niño llega a la consulta y no ha hecho popó, lo llevan el pañal y ya podemos ver cómo es esas evacuaciones. Las vamos a ver secas porque pues obviamente el pañal va a absorber los líquidos, pero podemos ver la coloración. Muchas veces me han dicho a mí, no, pues es color normal, diarrea normal. Pues no sé cómo es la diarrea normal porque hasta ahorita la he visto casi de todos los colores. Entonces sí va a ser muy importante que cuando vayan a la consulta por algún problema gastrointestinal, siempre nos refieran muy bien los datos, precisamente para llegar a un muy buen diagnóstico. ¿Ok? Bueno, ahora, dentro de todos estos infecciones gastrointestinales, al ser la viral la más frecuente y la bacteriana una de las más frecuentes, este, siempre hay que ver a qué está asociado, qué es lo que nos está llevando esa infección. Pues sí, nos está llevando precisamente a un mal manejo de los alimentos, a una falta de higiene al momento de manipular los alimentos o incluso a la calidad de agua que yo tengo para lavar los alimentos. Y vamos también a recordar que tenemos algunas infecciones que son cruzadas, es decir, que yo estoy preparando los alimentos y estoy con una tablita o con un cuchillo y a veces sin querer, sin yo querer, no intencionalmente, estoy cortando un trozo de carne, alguna verdura, algo, y luego con ese mismo cuchillo sin lavarlo, vuelvo a cortar otra cosa. Ejemplo, primero empecé a cortar la carne, paso la carne al sartén o donde lo voy a depositar, ese mismo cuchillo empiezo a preparar una ensalada, no lo lavo, entonces ahí podemos estar arrastrando precisamente algunas de las bacterias que tiene la carne hacia nuestra ensalada. Ya a lo mejor no me la cortamos ya para ponerla lista para presentarla, porque previamente a lo mejor nosotros ya la lavamos, la desinfectamos, precisamente pensando que ya está limpia, pero al momento de pasarle el cuchillo, pues ya la contaminamos. El simple hecho a lo mejor de que yo le estoy ayudando en la cocina y estoy manipulando la carne y yo quiero ayudar también a preparar la ensalada, pero no me lavé las manos, también yo estoy llevando probablemente un arrastre de las bacterias que tiene la carne hacia la ensalada, hacia algún otro preparación alimenticia que no considero que puedo yo estar haciendo un arrastre. Y entonces, si la persona fue muy higiénica en lavar los trastes, en cambiar el cuchillo, en usar una tabla para picar adecuada, pero la persona que nos está ayudando no está haciendo su parte, que es estarse lavando las manos en cada punto de la elaboración, pues ahí ya nos hizo un arrastre de algunas bacterias. Y a veces uno dice, pero es que nosotros siempre comemos en casa, nunca comemos en la calle. ¿Por qué nos hizo daño? A lo mejor fue precisamente la elaboración. En un punto dado, nosotros hicimos mal la elaboración de los alimentos y ahí nos vamos a arrastrar sin querer una bacteria a nuestro organismo, a nuestro tracto intestinal y provocarnos una infección. Y alguien me puede decir, pero si apenas lo toqué, pero si nada más pasé la lechuga o el jitomate o la cebolla del punto A al punto B, de la mesa a la tablita, fue todo lo que hice. Pues sí, lamentablemente hay alguna serie de infecciones gastrointestinales que en algunas me puede llegar a provocar infección con unas cuantas bacterias, es decir, nada más necesito unas cuantas bacterias, unas 100 bacterias de cierta bacteria para provocar diarrea e infección. Y en otras necesito miles que llegan al estómago para provocar la infección. Entonces tú en este momento, cuando tú manipulas los alimentos y agarras otro que ya está limpio y ya lo contaminaste, no sabes, no puedes saber con precisión qué bacteria, qué tipo de bacteria estás transportando de un lugar que no estaba limpio a un lugar que estaba completamente limpio. Y ahí sin querer nos vamos nosotros autoinoculando algunas bacterias para después tener una gastroenteritis. Bueno, eso es en cuanto a los datos de manipular los alimentos, ¿no? Ahora, también tenemos que hay algunas
diarreas que llegan a ser un poquito más acuosas y disintéricas, como con sangre, vaya. Ahí sí es un poquito de mayor cuidado y en algunos lugares vamos a intentar tratar de hacer un cultivo y también empezar a dar tratamiento empírico para ese tipo de pacientes. Aquí, como en muchos programas, en este punto, eh, es muy importante definir que algunos de los pacientes, algunos de las personas, pueden llegar a complicarse mal. Para empezar, los extremos de la vida, muy pequeños y muy grandes, esos pacientes se nos pueden llegar a complicar. Muy pequeños porque su cantidad de líquido es muy, muy pequeña, entonces con algunas cuantas evacuaciones podemos empezar a ver datos de deshidratación. Afortunadamente, para mí, yo aquí en la zona, aquí en Guanajuato, no he visto un niño deshidratado aquí, o con datos iniciales de deshidratación, afortunadamente. Y afortunadamente hay varios centros de salud donde gratuitamente nos pueden regalar el suero vía oral, y si no, pues lo podemos comprar, ya viene el sobrecito para diluir en un litro de agua. Bueno, esto precisamente porque en ellos, pues la cantidad de líquido en los muy pequeños, pues se deshidratan fácil. Y en los muy grandes, en los adultos mayores, porque sus defensas ya están cansadas, entonces no nos pueden proteger de la misma manera que un adulto en una edad productiva, ¿no? Entonces los extremos de la vida siempre van a ser importantes, siempre van a ser más susceptibles a que tengan algunas complicaciones. En el caso de los pacientes que son inmunodeprimidos, precisamente por esos medicamentos o porque tienen alguna enfermedad autoinmune, también pueden llegar a tener complicaciones. De ser una gastroenteritis sencilla, pueden llegar a complicarse a una gastroenteritis y una diarrea crónica, es decir, a mayor de 15 días. Los pacientes que tienen diabetes, hipertensión, por su mismo estado de glucosa, de azúcar alta, les da un medio adecuado tanto para irritar el intestino como para poder generar mayor cantidad de bacterias. Al final de cuentas, el alimento ideal para las bacterias son las azúcares. Y en el caso de los hipertensos, la alteración circulatoria y la mala circulación también hacia el intestino nos puede llegar a provocar una mayor complicación. Entonces, esos pacientes tenemos que tener mucho más cuidado. Entonces, en la consulta, recuerden, si por alguna razón al médico se le olvidó preguntarle si tienen diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad, comuníquenselo. Sí, ve, doctor, vengo por la diarrea, vengo porque traigo dolor, traigo un dolor que me atraviesa desde el estómago hasta la espalda, y como ganas de vomitar, pero también soy diabético. Ah, ok, perfecto. Entonces, nosotros a veces nuestra terapéutica cambia un poco precisamente para poderles ayudar un poco mejor. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar precisamente para hablar algunos de los números que la verdad que son no muy estimados, pero sí son bastante elevados los datos acerca de las infecciones gastrointestinales a nivel mundial y en México. Vamos a ir a una muy breve pausa y regresamos. Sí, para los que estaban siguiendo en Facebook Live, pues sí, realmente llega a ser un poquito complicado. No es tan sencillo para algunos pacientes, este, pasar por una gastroenteritis, pues, o por una diarrea aguda. Nadie quiere eso. Ajá, nadie lo quiere. Bueno, vamos a regresar después de este, también para aprovechar, mandar unos saluditos a unos compañeritos y algunos conocidos este, que tengo de ahí de la Piedad, Michoacán.
Este, pues sí, sí es medio complicado y a veces lo más complicado es luego intentar platicar con los papás y las mamás de que precisamente eh, ellos quieren tener automáticamente con un medicamento que se le quite la diarrea por completo y a veces tenemos que pensar que lleva un proceso. Bueno, ya regresamos a tu programa Consulta a tu médico. Hoy estamos hablando acerca de la gastroenteritis. No sin antes, quiero mandar saludos precisamente a Verónica Montes y a un grupo de de excompañeros de la Cruz Roja que hoy tienen una reunión allá en La Piedad de Michoacán, que se van a reunir para volver a juntarse y platicar de lo que han hecho. Un saludo hasta allá para todos aquellos. Y también para recordarles que nos puede seguir en el canal de YouTube a través de Radio Esperanza 961 FM o también descargar el Play Store en Spotify en el Radio Esperanza 961.com. Perdón, punto uno. Y también nos puedes seguir visitando en Facebook y darnos nuestro like y seguirnos en Radio Esperanza 961 FM. Bueno, pues sí vamos a hablar precisamente de los datos epidemiológicos, de la cantidad de casos que se llegan a presentar. Bueno, pues lo que viene siendo la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, ellos reportan que cada año llegan a presentarse alrededor de 2.000 millones de casos de enfermedades diarreicas a nivel mundial. Entonces la cantidad es muchísima, de los cuales 2.500.000 tienen desenlace mortal. Entonces son muchos. En los Estados Unidos de América se estima que cada año se presentan 48 millones de enfermedades diarreicas transmitidas precisamente por los alimentos, lo que genera más de 180.000 hospitalizaciones y de estas llegan a haber 3.000 muertes. Son datos que nos arroja aquí la Secretaría de Salud. Y que en el año del 2007, las enfermedades gastrointestinales cobraron aproximadamente la vida de eh, 514.000 muertes en la República Mexicana. Y durante el 2014 ocurrieron 4.941.000 casos de infecciones gastrointestinales, siendo esta la segunda causa de mortalidad, de morbilidad en nuestro país, en México. Y mientras que en el año 2018 las infecciones gastrointestinales cobraron la vida de 3.477 personas, datos proporcionados por el INEGI. Entonces, los datos que nos arroja, pues son bastante elevados y sí son muchos los casos y no podemos dejar a un lado de pensar que esto es algo que se puede tratar fácil y que también se puede frenar de una manera sencilla. No, no los casos es muy sencillo, esa campaña de lavarnos las manos, esa campaña de la UNICEF y de la OMS de llevar agua potable y accesible a todo el mundo y limpia, es precisamente para evitar esto, ¿no? El hecho de que nosotros nos estén diciendo constantemente, lava frutas y verduras, lávate las manos antes de comer, es precisamente para evitar este problema y que es un problema muy, muy, muy frecuente. Eh, por esto es fundamental precisamente que el personal médico de primer nivel cuente con una guía adecuada para el tratamiento también de estos pacientes. Sin embargo, no en todos los lugares en el mundo tienen alguna guía o tienen accesible un suerito que podemos dar fácilmente a esos niños. Como poniendo en antecedente, al principio del programa estábamos hablando de las infecciones gastrointestinales que provocan diarrea, pero que muchos de estos llegan a ser virales. Uh-huh. Al ser virales, al ser virales, no necesitamos antibiótico. Es ahí cuando a veces es más problemático tratar de convencer a los papás que en este momento no necesito un antibiótico, que sí es una infección gastrointestinal, pero que en él lo que necesitamos es su suerito, su medicamento para la diarrea, o en este caso para el vómito, y, y a veces suerito
y a veces algún medicamento que nos trate de corregir ese movimiento intestinal inadecuado que tiene. En otros casos que estaríamos viendo, que ya estaríamos preguntando cómo son sus datos clínicos, si hay dolor, si no hay dolor, si hay dolor de cabeza, las evacuaciones cuántas fueron, cuáles son las características de las evacuaciones, si la diarrea tiene o no tiene sangre, si tiene natitas o no tiene natitas blancas, si ha cambiado. Esos datos nos van a dar nosotros evidencia clínica precisamente para dar o no dar un antibiótico. Algunas de las veces, sin querer, por ahí tenemos algún medicamento y a lo mejor nosotros de una manera muy noble queremos decir, bueno, a mí me hizo muy bien estas tabletitas y yo se las voy a dar a mi sobrino, a mi amigo, a mi vecino. Sí, a veces sí, sí llegasen a funcionar, a lo mejor porque sí puedes llegar a ser el mismo cuadro y la misma bacteria, pero en otros casos no nos van a ayudar. En algunos otros casos llegan y miren, me he tomado este medicamento, sigo con diarrea, y ahora ya tengo vómito, y ahora me duele y tengo retortijón en el estómago, y ahora me siento muy, muy mal. ¿Qué más me puedo tomar? Y ahí es cuando empezamos a ver que sin querer se han estado tomando una serie de medicamentos que en lugar de estarles ayudando, lo están perjudicando. Hay algunos medicamentos que se utilizan mucho para el intestino que a veces lo combinan con otros. Y a veces al combinarlos, lo único que hacen es neutralizar. Y la infección gastrointestinal continúa. Entonces, no es conveniente que nos automediquemos y no es conveniente que siempre que tengan diarrea estén tratando de tomar antibióticos. Como les mencionaba anteriormente, si nosotros tenemos un problema que es meramente irritativo por haber comido mucho chile, mucha grasa, vamos a tener evacuaciones a lo mejor un día y al día siguiente vamos a estar como si nada. Entonces vamos a tener la precaución precisamente de, de esperar un poquito y ver qué otros datos clínicos tenemos para ver, decir, híjole, creo que ya esto no es normal, ya me duelen las articulaciones, ya tengo fiebre, voy al médico. Eh, Ahora, en cuanto a ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, ya primeramente tenemos que ver que nuestro paciente o nuestro primo, hijo, tenga esa diarrea. Al tener la diarrea, ver sus características y acudimos al médico. O si no acudimos y empezamos a decir, bueno, vamos a ver que a lo mejor puede ser este, viral y vamos a empezar con el suero. El suero oral, ¿por qué? Porque es la primera causa de complicaciones, la deshidratación. Y ya le empezamos a dar suero oral. Pero resulta que alguien también le dice, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no le das un Gatorade? ¿O por qué no le das qué? Jugos, Jumex Sport. Ajá, todas esas bebidas que son isotónicas, pero que son deportivas. Lamentablemente, esas bebidas no están ideadas precisamente para cuando tengas diarrea. Entonces no es lo mejor. Sí, a lo mejor tienen un sabor más agradable. Sí, a lo mejor el niño se lo toma mejor. El adulto se lo toma mejor, pero no es lo ideal. Ahora, si me estás escuchando en un lugar donde a lo mejor en tu comunidad o en donde estés, no tienes esa ventaja de tener un centro de salud donde te regalen esos sobrecitos o que no lo puedas comprar por X razón, vamos aquí a dar una fórmula muy sencilla, muy, muy fácil de hacer un suerito en casa, que te ayude precisamente para evitar esa deshidratación por la diarrea. Bueno, vamos a hablar de esto, regresando de un breve corte, para decirte, así que si no tienes lápiz y papel, ve por él, para decirte cómo puedes elaborar un suerito en casa sin gastar tanto.
Bueno, ya vamos a regresar. Ya regresamos a tu programa Consulta a tu médico y hoy estamos hablando acerca de la gastroenteritis y diarreas agudas, precisamente las que duran menos de 14 días. Y que íbamos a hablar acerca de cómo preparar un suerito en casa de una manera muy sencilla. A lo mejor son cosas que ya tienes en casa. Esto en atención precisamente a alguien que no tenga cómo tener acceso a un suero oral en sobre o un suero oral ya procesado, pero que tiene la inquietud de cómo hacerlo porque quiere darle a alguien. Bueno, pues va a ser muy sencillo, vamos a tener 1 litro de agua. Ese litro de agua debe ser hervida preferentemente, ya debe ser atemperada, ya fresquecita. Ese litro de agua vamos a usar vamos a tener que tener a la mano 2 cucharas, una sopera y una cafetera. Para fines prácticos, una grande y una pequeña. Vamos a utilizar la cuchara grande para vertir en ese litro de agua una cucharada de azúcar y lo vamos a diluir. Posteriormente, con la cuchara pequeña, la cafetera, vamos ahora a utilizar una cucharadita de sal y se la vamos a vertir. Si tienes bicarbonato, igual va a ser media cucharadita de la de café y vamos a vertir. Que se te pasa tantito, que sin querer le pusiste otra cucharada de bicarbonato, no te preocupes, puede ser una cucharadita completa de la cafetera de bicarbonato y no pasa nada, ¿ok? Ya se la viertes y lo revuelves. Y vamos a agarrar medio limón y vamos a usar el jugo de limón y se lo vamos a echar. Ese suero ya preparado, ese es el que le vamos a estar dando. Pero el niño está vomitando o el adulto está vomitando. Ah, ok, perfecto. Entonces nos vamos a estar esperando cada 2 horas. Ya me esperé 2 horas. A lo mejor en lo que voy a Centro Salud o en lo que me muevo hacia X lugar. Y ya. Pasan las 2 horas y voy a volver a intentar dar sueritos. Debe ser breves, debe ser pequeños. El suero no debe ser unas cantidades grandes. Cuando no es así, cuando también no podemos coincidir el que tenga el suero, que no lo retenga y que lo siga vomitando, entonces sí posiblemente habrá que dar otro tipo de medicamento. Otro tipo de medicamento con lo que luego empezamos a dar son algunos medicamentos que son antieméticos para que no vomites, pero esos también van a mover el tránsito intestinal. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque en algunas ocasiones te pueden provocar más diarrea. Cuando muchas veces llegan este tipo de pacientes a la consulta, yo los he llegado a utilizar. Pues vamos a darle este medicamento. Si lo llega a vomitar, entonces vamos a darle este medicamento que va a ser inyectado para que no vomite los medicamentos y los retenga. Y en la siguiente dosis ya no va a ser inyección, ya va a ser tomado el medicamento para evitar que vomite. Por favor, lean muy bien a veces las recetas, las indicaciones,
porque en ocasiones nosotros recetamos por un día ese medicamento para no perpetuar la diarrea. Y muchas veces ellos ven la cajita que trae 6 ampolletas, 4 ampolletas y quieren ponérselas todas. No, a veces nada más es una sola dosis. Entonces ahí la importancia de que también si ustedes ya fueron a la consulta porque vieron a su pacientito que no mejoraba y ya decidieron ir, lean muy bien las indicaciones de la receta. Ajá. Que no les quede duda porque ya al menos a mí ya me pasó que el medicamento se lo estaban volviendo a aplicar y el niño seguía y seguía con diarrea y no los dejaba dormir a los papás. Entonces, nada más era una sola dosis. Entonces, tengan mucho cuidado por ahí en cómo se administra ese tipo de medicamentos. Bueno, ahora, para la gastroenteritis, ¿qué me puedo llegar a encontrar? ¿Qué me puedo llegar a decir? Híjole, pues no nada más es la pura diarrea, a veces tengo la diarrea y el dolor y fiebre. Pues sí, precisamente va a haber cólicos, va a haber hinchazón abdominal, puede haber náuseas, vómito, fiebre, sangre en heces, cambio de coloración de las heces, mucosidad excesiva en las heces, o que las heces ahí en los pequeñitos vengan como con mucha espumita, necesidad urgente para ir a defecar. Y cuándo debes ya de ir a la consulta, cuando ya dices, híjole, pues como que ya no estoy bien y como que ahora sí tengo que ir. Cuando empieces a sentir datos de deshidratación, cuando ya el suerito, que a pesar de que lo estés tomando, no puedas sentirte bien, que la diarrea sea mucho más persistente o que sea mucho más allá de 2 días, ajá. Que las diarreas vayan en aumento, que si ya tenías una a la hora, que ahora sean 2 en una hora, que ahora sean 3 en una hora y que vaya en una escalada mucho mayor. Que el dolor que llega a sentirse en la zona abdominal llegue a aumentar mucho más y que sea mucho más intensa. O la simple presencia de evacuaciones con sangre es ya motivo para ir a la consulta. Incluso si llegas a tener fiebre por arriba de 39 grados centígrados, también acudir. Y en los niños prácticamente es lo mismo. Datos de deshidratación, fiebre por arriba de 39 o sangre precisamente en las heces fecales. Ahora, aquí viene algo bien, bien importante. Por ahí ya sabemos que hay un grupo de antivacunas. Bueno, pues es decisión de ellos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que algunas de esas vacunas vienen precisamente de rotavirus, que esa vacuna que trae el rotavirus es precisamente para evitar que tengan una infección gastrointestinal por rotavirus, que es una de las más frecuentes. Ajá, y que está asociado precisamente por una infección gastrointestinal que puede llegarle a tener náuseas, vómito y diarrea. Entonces, si tú no tienes las vacunas completas de tu bebé o de un adulto mayor y no piensas hacerlo, pues considera esto, que una de las más frecuentes es por rotavirus y si lo vacunas, pues estás protegiéndolo precisamente para esas infecciones agudas tan dañinas y que te pueden perjudicar a tu bebé. Bueno, ahora, en el caso de las bacterias, ya habíamos hablado cómo tratar de evitarlas, ¿no? La higiene adecuada de manos, la higiene adecuada de los recipientes, de dónde voy a picar mi carne, mi verdura. Por ahí tenemos unas tablas para picar carne, verdura, muy bonitas de madera, pero lamentablemente también tienen muchos poritos. Esos poritos, sin querer, pueden ahí alojar algunas bacterias. Entonces, cada vez que las utilicemos, agua, jabón, cepillito, precisamente para evitar que ahí tengamos la proliferación precisamente de alguna bacteria que nos pueda a nosotros causar alguna enfermedad gastrointestinal. Y recordar que algunos medicamentos nos van a provocar diarrea. Algunos medicamentos nos van a provocar evacuaciones más suaves. Si tú ya los identificaste, pues vamos a tratar de que en la consulta nos diga, sabes que este medicamento provoca diarrea, para irlo haciendo a un lado. Y algunos otros medicamentos, como los antibióticos, como por efecto de que me van a barrer la flora bacteriana normal, me pueden llegar a provocar diarrea. Entonces hay que tener cuidado con algunos. Y obviamente todos aquellos que
que sin querer ya son intolerantes a la lactosa, pues también si tomas lactosa, si tomas leche completa, pues te va a provocar diarrea, ¿no? Eh, ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Bueno, lo que sí no se recomienda es bebidas endulcorantes como los sueros deportivos. Eso no se recomienda. Que tomes agua muy azucarada. Que porque me hace bien, que porque me siento mejor. No. El azúcar en exceso está comprobada que también va a favorecer la inflamación de más del intestino y te puede provocar más molestias y más dolor. Ah, pero que yo escuché por ahí que el chocolate tiene una reacción muy eficiente precisamente con el estómago y bebidas de chocolate. No, no, porque también nos va a alterar el tránsito intestinal normal. Entonces, no chocolates. Ah, pero yo leí que el agua con jengibre. No, 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 no. Vamos a tratar de no tomar más allá de agua simple o suero oral. Entonces son las cosas que no debo hacer. ¿Debo ya empezar a iniciarme una automedicación? No, ya lo hablamos, no es lo mejor que puedes hacer. Si ya tomaste algún medicamento, llevarla a la consulta y decir, ya me tomé este medicamento, porque ya les repito, hay medicamentos que son muy buenos, pero en combinación es como si no tomaras nada. Y nosotros ya te estaremos preguntando a qué hora lo tomaste para ver si sí, en ese momento ya podemos empezar a darte el otro medicamento o cambiarlo o continuarlo y nada más ajustar dosis. Uh, bueno, lo más importante es precisamente la prevención. Y entre todos esos datos que ya les había hablado, es precisamente pues, la manipulación, el jabón y tratar de no cruzar precisamente el uso o mal uso de cómo estoy tocando los objetos o cómo estoy tocando las frutas y verduras, porque puede ser ahí una contaminación cruzada. Vamos a ir a una muy breve pausa ya para hablarles de unos otros datos precisamente cuando viajas y cómo debes de evitar por allá llegar a tener alguna gastroenteritis y que tus vacaciones en algún otro lugar se conviertan no en muy agradables. Vamos a ir a una muy breve pausa y regresamos. Bueno, ya casi regresamos, ya casi nos va a acabar el programa. Ya nada más vamos a dar unos datos y ya nada más la medida preventiva de cuando vas a viajar para que no llegues a tener alguna complicación gastrointestinal. Y que en lugar de pasártela en la playa o en donde ibas a estar, que te la pasas ahí constantemente en el baño, que yo creo que nadie quiere eso. Son cosas muy sencillas, cosas que incluso ya se recomiendan por algunas entidades en otros países y, y pues bueno, que a pesar que son muy sencillas, muchas veces no las tomamos en cuenta, pero vamos a volverlas a mencionar. ¿Mm? El tema de gastroenteritis es muy complejo en el área médica, pero pero también es muy importante para la población en general. Vamos a ir vamos, ya vamos a regresar. Ya regresamos a tu programa Consulta a tu médico. Ya se me estaba yendo un mensajito además. Y vamos a hablar precisamente para evitar, ya es nuestro último bloque, vamos a hablar de cómo tratar de prever que llegues a tener una gastroenteritis en tus vacaciones, ¿no? Si ya estás allá, bueno, pues que no te vayas a infectar y que no te vayas a estar las horas ahí en el baño, ¿no? Bueno, pues al ser una enfermedad donde lo podemos adquirir precisamente
de mano-boca, vamos a recibir esas bacterias a través de la boca, vamos a cuidar lo que nos llevamos a la boca, precisamente en la comida, ¿no? La diarrea suele ser de persona a persona, de personas que no se tienen una higiene adecuada, a las personas que a lo mejor sí tienen una higiene muy adecuada. Entonces, la primera recomendación es comer alimentos calientes y bien cocidos, evitar las frutas, vegetales crudos, a menos que tú mismo puedas pelar. Además de evitar carnes crudas o mal cocidas, así como algunos productos lácteos. Entonces, vamos nada más a recordarles, el limón no mata las bacterias. Ajá. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que van a consumir en estos días. Eh, Hay que tener un poquito más de atención con los niños y tratar de que si les vamos a dar agua a tomar, pues que sea preferentemente pues embotellada, o que sea alguna gaseosa, algún bebida que ya esté purificada, ¿no? Y también el recipiente donde se lo vamos a dar, ¿no? Debemos estar seguros que ese recipiente, ese vasito está limpio y que no tiene algún otro problema, que no esté posiblemente contaminado. Y muchas veces llegamos a recibir, a lo mejor pedimos nosotros vasos desechables, porque el lugar donde vamos a ir, no sé, no hay donde lavar o por comodidad, por lo que ustedes gusten. En algunas ocasiones yo he llegado a observar que hay lugares donde sí te venden de 2 vasos, de 3 vasos, y el empleado mete los dedos en el vaso, cuenta cuántos te va a dar y te los entrega, pero ya metió sus dedos dentro del vaso. Y a lo mejor puede decir, pero traigo guantes, sí, pero con esos mismos guantes está manejando toda la cocina. Ajá, sí, su mano estará limpia, pero el guante por fuera no puede llegar a estar muy limpio. Entonces hay que tener cuidado también en qué les vertimos el agua embotellada, el agua limpia, para que evitar que no vaya a tener ahí algún germen. Como ya les dije, algunos gérmenes que nada más se necesitan 100 para provocar una infección. ¿No? Evitar el agua de la llave, evitar los cubos de hielo de dudosa procedencia, tratar de, si te vas a lavar los dientes, pues también utilizar alguna bebida, agua embotellada, porque no sabemos las condiciones higiénicas de ese lugar. Este, También mantener la boca cerrada cuando te vas a duchar, algo muy sencillo, que a lo mejor uno puede pensar, híjole, pues me baño y me cae poquita agua, me la paso y ya, hay que tratar de evitar eso. Eh, en el caso de las bebidas, si pueden ser con agua hervida, mejor, como cuando vas a tomar algún café, algún té, recuerda que sean los lugares más aseados posibles. Y también procurar que si vas a ir a un lugar y no tienen dónde lavarte las manos, pues llevarte tu botecito con gel para estarte desinfectando las manos. En el caso de algunos lugares que son más lejanos, que tú llegas a ir a algún lugar donde por la posición geográfica son endémicos de algunas enfermedades, infecciones las más frecuentes, pues que preguntes si te vacunes para poder ir a esos lugares. Y en caso de ser necesario, cuando vengas de esos lugares, mantener cuidado si es que llegas a desarrollar alguna infección en los primeros 15 días de que hayas regresado de tus vacaciones en el extranjero. Bueno, por mi parte es todo. Creo que con esto casi concluimos todo lo que es gastroenteritis. Hay mucho de qué hablar de gastroenteritis y nos vamos de bacteria por bacteria, si nos vamos de infección por infección. No nos va a alcanzar una hora, pero con esto traté de mencionarles casi todas las causas por las cuales puedes llegar a tener tú o algún otro familiar alguna diarrea aguda y que lamentablemente no hay un medicamento o una inyección mágica que de un momento a otro te quite la diarrea. Pero que sí puedes con unas medidas muy sencillas que ya te hemos platicado aquí, que ya hemos comentado aquí, de cómo poder evitar que tengas una gastroenteritis y que no te vayas a contagiar y que no vayas a hacer un caso más de infecciones agudas. De mi parte es todo. Recuerda que si no alcanzaste a escuchar desde el inicio este programa, lo puedes descargar a través de Spotify en Radio Esperanza 961. Y también si por ahí nos quieres seguir escuchando, lo puedes hacer a través de www.radioesperanza961.com. Y también si tienes alguna duda o quieres que hablemos de algún tema en especial, nos puedes mandar tus sugerencias a través del WhatsApp, que es el 464-652-5000. Y nos vemos en 15 días. Muchas gracias, yo soy el doctor Oscar y hasta luego.